y esto implica revisar la ley de educación porque tal como está definida debilita la conducción de la política educativa por el CODICEN. El gobierno debe ponerse, a nuestro juicio, al frente del cambio. Ponerse al frente implica superar las barreras del corporativismo. No confundamos corporativismo, no es sindicalismo, corporativismo no es gremialismo. Podemos estar de acuerdo con el sindicalismo y con el corporativismo, pero con el sindicalismo y el gremialismo, pero el corporativismo, en cuanto a nuestro juicio, es el simulacro de defensa de intereses legítimos, pero que después terminan siendo desnaturalizados y rebajados en cuanto al beneficio, para obtener solamente el beneficio para unos pocos. Me parece que va en detrimento del colectivo nacional. Por eso quiero terminar expresando que necesitamos rumbo, dirección y evaluación. Esto es lo que precisa la educación del Uruguay. La evaluación, como se ha dicho, nos permite corregir y mejorar, por eso es imperativo sancionar la Ley Orgánica de Creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, sobre el que hay proyectos presentados por el propio Ministerio de Educación y por la oposición. Ahora, tenemos que tener convicción, tenemos que tener compromiso, tenemos que tener audacia para implementar este tipo de reformas en las que nos va prácticamente la vida y el futuro de los uruguayos. Educación más trabajo y esfuerzo son las características esenciales de nuestra sociedad. El permanente norte de independencia, libertad, justicia y prosperidad. En definitiva, compatriotas, sobre estos cimientos es que seguiremos construyendo sociedad democrática, república y libertad, inclusión con justicia, sabiendo que la lucha por la educación es la lucha por la equidad y la justicia social, y porque sin educación no hay futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Contador Danilo Astori, señor vicepresidente de la República, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos, queridos amigos. Por supuesto que comienzo no solo agradeciendo la invitación a la Fundación Wilson Ferreira Aldunate y en particular a Jorge Larrañaga, sino también la oportunidad para debatir, reflexionar, pensar todos juntos en temas absolutamente estratégicos para el Uruguay como la educación. A los uruguayos nos ha costado, pero creo que finalmente estamos logrando levantar la mira y abordar con mayor frecuencia este tipo de análisis. Como decíamos recién, con visión de mediano y de largo plazo, con una larga mirada hacia adelante. Y si hay un tema que obviamente reúne estas características, en primer lugar, si pudiéramos hacer una lista de los mismos, la encabezaría, es por supuesto la educación. La educación no es pensable ni en el Uruguay, creo yo, ni en ningún país del mundo, si no es en el marco de un proyecto nacional. Proyecto nacional con visión estratégica. Por supuesto, un proyecto nacional para el Uruguay es el proyecto nacional de un país pequeño en tamaño físico. Lo suyo no es la cantidad, lo suyo tiene que ser la calidad, a todo nivel, la excelencia en todos los esfuerzos de la actividad humana. Y por supuesto, y sé que compartiremos todos este valor, la justicia. La justicia para que haya la posibilidad de construir igualdad de derechos y de capacidades, como decía recién Jorge,
en el marco de un contexto de libertad, democracia, participación y prosperidad. Solo que la justicia no puede ser un subproducto de la prosperidad. La justicia tiene que ser una condición de la prosperidad. Y es en ese sentido que nosotros intentamos definir los lineamientos fundamentales de un proyecto nacional en el que la calidad y la justicia se complementan con la apertura al mundo. Uruguay no puede tener otro camino de realización de su elevada potencialidad nacional si no es abriéndose al mundo. En estas orientaciones simultáneas de justicia, de calidad y de apertura al mundo, todos los esfuerzos que se realicen en materia de educación, conocimiento científico y desarrollo cultural son absolutamente cruciales. Los menciono conjuntamente, aunque el tema de este debate es propiamente la educación, porque quiero destacar especialmente la interacción que hay entre estas actividades. La educación prepara el camino, el escenario, el contexto para crear conocimiento. Sin educación no es posible avanzar por el camino de la innovación. Y al mismo tiempo es la expansión cultural la que dota, la que inspira, la que impregna a las dos primeras de los valores, sin los cuales carecen de orientación. También hablaba Jorge de valores en la última parte de su exposición. Pues bien, para definir los valores de una sociedad es absolutamente fundamental el desarrollo cultural. Es el que va guiando el rumbo, la orientación, las transformaciones de la educación y del conocimiento científico y tecnológico. Es sobre esta interacción que es absolutamente fundamental operar sobre los factores estructurales, porque son factores estructurales de los cuales depende precisamente la construcción de un proyecto nacional con las características que mencionábamos recién. Y por eso es verdad lo que nos propone un compatriota que ha sido muy citado en esta mesa, y yo no voy a hacer la excepción, que es el profesor Renato Oberti. Nos propone dos ejes fundamentales para encarar el tema de la educación: el universalismo social y el universalismo cultural. El universalismo social, verdadero cimiento de una sociedad justa e integrada. El universalismo cultural, aquel que apuesta a complementarse con la diversidad. Y sobre esto hacía una propuesta muy clara el licenciado Corvo. El apuesta a la diversidad como complemento indispensable del universalismo cultural es una base fundamental para encarar la educación. Las cercanías que se construyen con el desarrollo cultural en una sociedad a partir de la diversidad que esa sociedad exhibe son fundamentales para razonar sobre la base de estos dos ejes centrales que acabo de citar. Al fin y al cabo, en un sentido amplio, la cultura es el camino por el cual los integrantes de una sociedad crecen juntos, se cultivan juntos, aprenden juntos a desarrollar su autoestima colectiva y también aprenden juntos a respetar valores superiores como el altruismo y la solidaridad. Entonces, si partimos de estas bases fundamentales, nosotros podremos compartir reflexiones fundamentales sobre nuestro sistema educativo. Yo pertenezco a un partido que, convencido de que estas son las características de nuestro proyecto nacional, ha venido trabajando desde el gobierno en la trayectoria de tres orientaciones. En primer lugar, asegurar a la educación pública el volumen de recursos que sea necesario.
porque no hay sacrificio chico cuando se trata de educación. Y ha sido prioridad presupuestal de estos gobiernos la educación, como bien señalaba el senador Pasquet al recordar el compromiso del gobierno con la educación pública. Yo quiero señalarles que la educación pública ha dispuesto en los últimos años del mayor presupuesto de su historia. Y ya que fue mencionado el tema aquí en concreto, les digo que en este año de rendición de cuentas, con proyección para el año que viene, la educación pública habrá de recibir un incremento de recursos de aproximadamente 60 millones de dólares, dado el crecimiento del producto al que refería precisamente el senador Pasquet. Y este ha sido un camino. Otro camino ha sido el de poner el acento en esa red de instituciones, de esa modernización institucional, que tiene mucho que ver con el avance del conocimiento científico y tecnológico. Y acá tengo que mencionar especializaciones como las que representa la Agencia Nacional de la Investigación y la Innovación, el Parque Tecnológico de Pando, que inauguramos el otro día, el Sistema Nacional de Investigadores. Por supuesto, a esto se suma el Plan Ceibal, que también fue mencionado, pero son ejemplos de un esfuerzo que se realiza ya no simplemente en asegurar un volumen de recursos, sino en seguir el camino de una educación innovadora, una educación que se integre esencialmente con el camino de creación del conocimiento en el marco del universalismo social y el universalismo cultural. Y por supuesto, se están haciendo esfuerzos, por ahora modestos, pero esfuerzos al fin, por descentralizar y democratizar las actividades culturales en el país. Y precisamente podría poner muchos ejemplos, pero la diseminación en todo el territorio de los centros del Ministerio de Educación y Cultura como puntos de referencia de esta descentralización constituyen el ejemplo que yo hoy quería compartir con ustedes. Se ha señalado que a pesar de todo esto, tenemos que mejorar resultados que nos preocupan a todos. Y yo comparto absolutamente esta afirmación, que no quede ninguna duda. Y que tenemos que hacer transformaciones que nos vayan conduciendo a la mejora de estos resultados. Entonces yo quisiera, en esta convicción, señalar que especialmente en materia educativa, y esto no es una autocomplacencia, créanme, los periodos de maduración son muy largos. No es posible esperar resultados rápidos en materia de transformaciones educativas. Se requiere persistencia, convicción, paciencia y sobre todo la trayectoria, la orientación que se mantiene a lo largo del tiempo y ojalá por encima de diferencias partidarias y de gobiernos, de la alternancia de gobiernos. Porque si queremos hablar de cuestiones de Estado, esta es la primera, tiene que ser la primera. Y yo soy optimista al respecto, no solo por los acuerdos que ya se han celebrado, sino porque en esta misma mesa de esta noche, el balance entre acuerdos y desacuerdos es ampliamente favorable a los acuerdos. Pero ampliamente. Los acuerdos ganan por goleada si nos ponemos a examinar objetivamente las presentaciones que se han realizado. Entonces, en un camino de este tipo, sabiendo que es necesario persistir con convicción en la trayectoria que se viene siguiendo con convicción, renunciando a las chácaras, como decía Jorge, y compartiendo orientaciones y sobre todo la necesidad de mejorar resultados, yo quiero señalar simplemente algunas líneas de trabajo que me gustaría sumar a las que ya se han presentado aquí. En primer lugar, tiene que haber una conducción nacional de la educación en el país. Y no estoy proponiendo violar autonomías de ningún tipo,
estoy proponiendo, respetando las autonomías, sobre todo en el campo de la gestión que también tiene que transformarse, como fue dicho acá, tiene que haber una conducción nacional. El sistema educativo de un país no es un conjunto de autonomías, es un sistema. Un sistema en el que, como muy bien dijo el ministro de Educación y Cultura en su presentación, cada nivel, cada rama, cada espacio de la formación educacional del ser humano cumple un papel. Y ojalá que ese papel no solo esté definido claramente, sea complementario con los otros. Y el conjunto de esos papeles o responsabilidades, responder a las prioridades del proyecto nacional que el Uruguay se dé para su futuro a mediano plazo y a largo plazo. Yo sé que el ministro está convencido de esto que estoy diciendo y está conversando mucho, porque esto requiere mucha conversación. Tenemos un marco institucional en el que tradicionalmente han dominado las autonomías. Las autonomías son obstáculos para una conducción nacional, pero nuestro Ministerio de Educación y Cultura tiene que ser la entidad que conduzca el proceso nacional de educación con un criterio general y global e integral. Criterio integral quiere decir eso, concebir al sistema educativo en primer lugar como lo que es un sistema, en el que cada parte tiene definición propia y cumple un papel. En segundo lugar, eso requiere criterios básicos sobre los cuales ejercer esa conducción a escala nacional de todo el sistema educativo. En primer lugar, esa concepción integral de que les hablaba recién. En segundo lugar, el criterio de darle importancia a la infraestructura física donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, y sobre esto habló muy claramente Pablo Mieres, cuando nos decía que ese proceso de enseñanza-aprendizaje tiene ante todo un lugar físico, tiene que tener ante todo un lugar físico adecuado a lo que se pretende. No se puede enseñar en cualquier lugar, con cualquier característica, y mucho menos se puede aprender en cualquier lugar con cualquier característica. Entonces, un criterio básico de conducción de todo el proceso educativo tiene que empezar por lo físico, tiene que empezar por plantearse la infraestructura física en la cual le vamos a dar marco a ese proceso de enseñanza-aprendizaje. También fue dicho acá, y por eso soy breve, la consideración del alumno como foco de ese proceso, como foco principal de ese proceso. Lo dijo Corvo. Porque muchas veces creemos que el foco está en el docente o en la asignatura. El foco es el alumno, a todo nivel, incluyendo en algunas instancias del proceso de formación educacional a la familia. Porque esa inclusión de la familia tiene mucho que ver con los afectos y con los sentimientos de quién tiene que ser el foco del proceso de educación y de enseñanza-aprendizaje. Los seres humanos sienten, las instituciones no. Los seres humanos, estén enseñando o aprendiendo, tienen sentimientos, y esos sentimientos son el clima tan fundamental como el físico para asegurar resultados positivos al proceso de formación. Luego, quiero mencionar también la formación y la profesionalización docente, tema que fue planteado por mis predecesores, encarando capacidades e intensidades. La presencia docente en el proceso educativo no solo tiene que tener capacidad, también tiene que tener intensidad, tiene que acompañar durante lapsos importantes el desarrollo del proceso de formación. Por supuesto, hay que hablar de contenidos. Aquí solemos hablar de educación hablando muy poco de los contenidos curriculares de la educación. Y hay que hablar de contenidos en relación al proyecto nacional y a las prioridades del país. La descentralización es otro de los criterios a tener en cuenta, especialmente para la enseñanza superior,
Y finalmente, la evaluación general, sistemática, permanente y externa del proceso de formación educativa. Algunas prioridades de trabajo en lo que refiere a la enseñanza inicial, primaria y secundaria. En primer lugar, en materia de educación inicial, yo creo que el país necesita crear nuevos centros y al mismo tiempo controlar la calidad de la oferta privada que hoy existe en materia de educación inicial en el país. En segundo lugar, siempre hablando de la enseñanza primaria, el incremento de las escuelas de tiempo completo y al mismo tiempo la extensión del tiempo pedagógico, como también señaló el ministro, a través de programas especiales como por ejemplo el verano educativo, son también prioridades de cambio en estas ramas de la enseñanza. Yo creo que hay que reformar el ciclo básico de la enseñanza media. Y creo que hay que reformarlo sobre la base de 3 criterios fundamentales. En primer lugar, con otro diseño curricular. Un diseño curricular en base a competencias y en base a contenidos. Y defino el concepto de competencia como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que tiene un ser humano para enfrentarse a un problema y resolverlo. Por ejemplo, comunicarse con otro. Por ejemplo, tener sensibilidad artística. Por ejemplo, tener razonamiento lógico. Por ejemplo, saber resolver un problema matemático. Esos son competencias. Y a los alumnos hay que prepararlos para que tengan competencias y capacidades para enfrentar estas situaciones. Yo creo que hay que reducir los campos de enseñanza. Nosotros no podemos tener 13 asignaturas para adolescentes de 13 o 14 años. Y esto también fue dicho y estoy totalmente de acuerdo. No más de 3 o 4 áreas de conocimientos, en mi modesta opinión, es lo que está precisando la enseñanza media de este país. No más de 3 o 4 áreas de enseñanza computando especialidades comunes y elegidas por los alumnos. Sumándolas todas, no más de 3 o 4. Lo cual nos va a permitir un tercer factor, reducir el número de profesores por grupo. Y al reducir el número de profesores por grupo, asegurar una mayor permanencia y pertenencia de los profesores en el proceso de educación del cual están formando parte. Porque la rotación permanente y la estadía brevísima de cada profesor en cada centro educativo es enemiga de los resultados que todos queremos obtener para la educación en nuestro país. Por supuesto, hay que fortalecer los centros educativos. Acá fue dicho. Hay que fortalecer los centros educativos, primero asegurando un tamaño manejable del centro educativo. Segundo, separando y especializando la gerencia educativa de la gerencia administrativa. No se pueden mezclar las dos cosas. Hay que especializar una y otra para obtener los resultados que buscamos. Cada centro educativo, y fue dicho y les pido disculpas por la reiteración, pero creo que hay que machacar en esto, debe disponer de los recursos necesarios para atender la situación especial que vive ese centro educativo y que es distinta a otros. Y la contrapartida de esa autonomía para resolver esos problemas es la responsabilidad. No hay autonomía sin responsabilidad. Autonomía para actuar y resolver un problema, responsabilidad por los resultados que se generen utilizando esa autonomía. Entonces, fortalecer los centros educativos requiere asumir criterios como han sido propuestos en esta mesa y yo comparto totalmente. Obviamente hay que reforzar la presencia de adultos especializados. Un alumno que no entiende un problema y que tiene que tener un refuerzo, un apoyo especial para recuperar un aprendizaje que no llegó a producir en sí mismo o en él
resultados fundamentales, tiene que poder recurrir en ese centro educativo a alguien que lo ayude, a alguien que esté ahí en el centro educativo durante largas horas, todos los días, y no simplemente contemplando lo que pasa en ese centro educativo. Adultos especializados en el apoyo a alumnos con dificultades. Eso también es un refuerzo de los centros educativos. Obviamente hay que revisar el estatuto docente. El estatuto docente en vigencia, si yo no me acuerdo mal, es de 1994. Y en ese estatuto hay que revisar ingresos, ascensos, traslados, licencias, inasistencias, régimen disciplinario, porque hay que renovar, si es que se va a empezar a seguir por este camino, precisamente los criterios con los que se manejan los ingresos de los docentes, la distribución de horas, que tiene visos de criterios muy regresivos, porque los mejores docentes suelen estar destinados a las instituciones que menos los necesitan, y aquellas instituciones que necesitan una especial capacidad docente muchas veces reciben a los peores. Dicho esto con todo respeto, a los seres humanos con menor capacidad desde este punto de vista. Me parece que hay que trabajar en la transformación de la formación docente, trascendiendo incluso los contenidos, asignar a los docentes competencias para actuar como seres humanos que trabajan por la inclusión. Dando clase incluyen gente, enseñando incluyen gente. Y por eso me parece que habría que formarlos incluso en actividades que no necesariamente sean la docencia directa. En fin, me parece que sobre estos puntos tenemos que reflexionar. El gobierno está haciendo un esfuerzo importante para avanzar en estas líneas. Yo quería destacarlas porque creo que son puntos en los que, como dije antes, tenemos una gran base de acuerdos. Finalmente, en materia de enseñanza superior, creo que hay que fortalecer a cada una de las tres grandes áreas de trabajo superior, de trabajo universitario y su interacción. Estoy hablando de la docencia, de la investigación y de la extensión. No hay universidad sin investigación, no existe. La investigación es la columna vertebral de la enseñanza superior. Si no hay investigación, no hay enseñanza superior, en el sentido que le damos todos a la enseñanza superior. Es la investigación la que permite enseñar innovando, enseñar progresando en materia de conocimiento. Y es esa gran doble vía que es la extensión la que nos permite llegar a todos los rincones de la sociedad con los avances del conocimiento y recibir de la sociedad las señales acerca de los problemas no resueltos que la sociedad pide que se investiguen, se analicen y se resuelvan. Partiendo de esta base fundamental, yo creo que la universidad o las universidades del país, hoy Uruguay tiene una oferta educativa importante. A mí me parece que le ha hecho muy bien a la enseñanza superior nacional la diversificación de esta oferta. Hay que seguir trabajando por aumentarla. Porque el mundo está cambiando mucho, lo decía Jorge también en su exposición. Y en ese mundo el país también cambia. Por ejemplo, la matriz productiva del Uruguay está cambiando aceleradamente, aunque nosotros a veces no lo veamos. Tanto la producción de bienes, pero sobre todo la producción de servicios, están trayendo novedades impensadas a la matriz productiva del país. ¿Qué estamos enseñando a nivel superior sobre estos cambios que se están produciendo en el Uruguay? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y estoy proponiendo proseguir por el camino de la diversificación de la oferta que nos llevó a tener universidades privadas y que le han hecho muy bien a la universidad pública, dicho sea de paso, y hacer que todas ellas continúen por este camino de la multiplicación de la oferta educativa. Ojalá
en sintonía con los cambios en la realidad nacional. Me parece que hay que trabajar mucho en materia de flexibilidad, de movilidad vertical y horizontal de docentes y de alumnos. Estamos muy pobres desde ese punto de vista y basta observar lo que pasa en diversos países del mundo. Y tenemos que trabajar, obviamente, en descentralización. Las universidades tienen que ir al interior del país y localizarse en el interior porque hay jóvenes que no disponen de recursos necesarios para participar de la enseñanza terciaria centralizada que tiene este país. Y por lo tanto, las universidades tienen que hacer un esfuerzo por ir hasta esos jóvenes y permitirles que realmente accedan a la enseñanza superior, en forma directa o como parte de programas regionales que se refieren a actividades específicas que se comparten entre la universidad y determinadas organizaciones sociales, como ocurre, por ejemplo, en materia de algunas áreas de la enseñanza agraria. A mí me parece que estos son caminos que permitirían también a la enseñanza superior progresar y, por supuesto, contribuir a los mejores resultados que todos esperamos tenga el proceso de formación educacional en el país. La educación es la gran respuesta al oscurantismo del poder y de las respuestas inconmovibles. La educación es la actividad humana que nace como un grito de rebeldía ante esas situaciones. La educación es la crítica, y la crítica es el arma más formidable e invencible, entendida en el sentido constructivo, para aquellos que queremos transformar la sociedad. Y estoy seguro que todos los que estamos acá queremos transformar la sociedad a la luz de valores superiores que compartimos. La educación es algo que nos une a los uruguayos. Por algo este país tiene una historia tan rica y tan larga de enseñanza laica, gratuita, obligatoria y democrática. Y si hablamos de libertad y de democracia, son valores que se estudian, se aprenden, se discuten, se investiga sobre ellos y a través de la creación humana se asegura lleguen con justicia y con equidad a todos los integrantes de la sociedad. Queridos amigos, les agradezco muchísimo la atención con la que han seguido no solo estas palabras, sino todas las exposiciones que se han realizado que a mi juicio han sido muy valiosas. Muchas gracias.